Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos aquí en el Salón Eloísa Díaz, en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde por estos días se desarrolla el 8º Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos, organizado por Naciones Unidas, un encuentro que reúne a empresas, a la sociedad civil, a gremios y a distintos actores que están presentes en las temáticas laborales, en las temáticas empresariales y de sustentabilidad. En Base Pública estamos comprometidos con la sustentabilidad y es por eso que estamos presentes en este foro y hemos puesto la labor y también nuestras energías en visibilizar a las personas y las organizaciones que están cambiando el mundo y que están realmente comprometidas con la sustentabilidad. Es por eso que estamos presentes en este foro que tiene como una temática principal los derechos humanos, las empresas y también el medio ambiente. Precisamente nos encontramos a minutos de poder transmitir un foro, una sesión que tiene por nombre Desafiando los protagonistas y que abordará la debida diligencia de los derechos humanos en las empresas, una temática que está vinculada precisamente a la sustentabilidad de las empresas, a su relación con los colaboradores, a los proveedores, con el medio ambiente y también con los derechos humanos, como lo dice su título. Uno de los participantes de este foro está con nosotros, es Juan Carlos Corbalán, que es gerente de sustentabilidad y cumplimiento de Sodimac. Sodimac ha sido una empresa que ha acompañado a Base Pública en empujar los temas de sustentabilidad y de comunidad, y estamos con él un poco para adelantar la temática de este foro y de esta sesión que vamos a tener en unos minutos y que tiene que ver con las empresas y los derechos humanos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, aquí muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y primero agradecerte a ti, a Base Pública, por estar aquí, por haber querido cubrir con gran generosidad este evento. Este es un evento especial porque acá están los expertos de más alto nivel a nivel Latinoamérica, en torno a los temas de sostenibilidad y particularmente el tema de derechos humanos y empresas. Entonces, era muy importante que esto no quedara acá solamente en las paredes de la sala de Eloísa Díaz y las paredes de la Universidad de Chile, sino que ojalá pudiera ser conocido por el resto de la gente, por las personas que están interesadas en estos temas. ¿Qué expectativas tienes de este foro que vamos a tener a continuación de esta sesión que habla precisamente de los derechos humanos y de las empresas en un proceso que ustedes vieron y que los demás representantes que van a estar en este panel también han vivido? Entonces es muy importante saber esa experiencia. Mira, las expectativas son muy simples, simplemente poder conversar y tender puentes de confianza entre distintos sectores que están aquí representados. Aquí están academia, ONGs, el mundo indígena, la sociedad civil, algunas empresas, los gremios. Importante está la CPC y está la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, que es como la CPC de las CPCs a nivel mundial. Y están empujando este buque gradualmente, de menos a más y con mucho ánimo de ir mejorando. Pero muchas veces hay críticas a veces fundadas y a veces que son críticas que vienen desde también el prejuicio o el desconocimiento de lo que hoy día están haciendo muchas empresas. Bueno, liberamos a Juan Carlos porque ya va a comenzar este foro, lo vamos a estar transmitiendo, así que muchas gracias por acompañarnos y vamos a estar atentos a lo que pase aquí, Juan Carlos. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Bueno, como les decíamos, vamos a estar transmitiendo este foro que va a comenzar en unos minutos más, una sesión que tiene por nombre Debidas Diligencias en Derechos Humanos para las Empresas, desafiando a los protagonistas, que contará con Sandra García, representante de ISA Intervial, que viene desde Colombia, una empresa del rubro de la energía eléctrica, de la construcción de vías y telecomunicaciones, también con Sandra Martínez, de la Gerencia de Responsabilidad Social Corporativa de Argentina, Teodoro Schmidt, de Codelco, de acá de Chile, de la empresa minera, y también va a estar Juan Carlos Corbalán, que va a estar con nosotros después en un momento, y todo moderado por Ingrid Koch, que es del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica. Comenzamos la transmisión y lo dejo con este foro, con esta sesión en el marco de este foro de empresas y derechos humanos. Adelante. Muy bienvenidas a todos. Gracias por venir a una sesión después de un largo día de escuchar a muchos, así que los que quedaron con algo de energía para seguir conversando, muchas gracias por venir a nuestra sesión que se llama La debida diligencia en derechos humanos, desafiando a los protagonistas.
Soy Ingrid Koch, gerente de operaciones de Centro Vincular. Somos parte de la Universidad Católica de Valparaíso, parte específicamente de la Escuela de Economía y Negocios. Como centro llevamos casi 23 años trabajando con empresas en toda la región de América Latina para impulsar y mejorar la gestión en todos los temas de sostenibilidad en las empresas. Y en los últimos 8 años, más o menos, hemos trabajado muy fuertemente en el tema de empresas y derechos humanos, donde hemos ido con clientes que lanzaron a este nuevo tema, este nuevo desafío, sin saber mucho más que lo que dijo los principios rectores de cómo hacemos un proceso de diligencia. Y fuimos aprendiendo y profundizando el tema en conjunto con nuestros clientes. Y hasta hoy hemos trabajado con 16 empresas haciendo más de 37 procesos de debida diligencia en varios países en América Latina, en la minería, servicios sanitarios, energía, retail, finanzas, petróleo y gas, inmobiliaria y otros sectores. Entonces, cada proceso con nuestros clientes nos ayuda a entender el contexto específico que enfrenta cada uno de estas empresas. Y hemos visto altos cambios en estos 8 años. En el principio todos hablaban del tema de derechos humanos muy en general. Y a lo largo de los años hemos visto una evolución en las empresas para entender que tenemos que conectarlo con, por ejemplo, la gestión de riesgos. Tenemos que conectarlo con todas las diferentes áreas de la empresa, no solo la gerencia de sostenibilidad, por ejemplo. Y más importante que todo, hemos visto que necesita tener un liderazgo desde lo más alto nivel posible, ojalá del directorio y la primera línea de gerentes. Y hemos como centro aprendido mucho en este proceso, pero hoy lo que tenemos la suerte de tener es 4 empresas que han lanzado a este mundo de empresas y derechos humanos para que ellos, los protagonistas, hablan en primera persona de cómo fue el proceso y la experiencia en sus propias empresas. Entonces tenemos cuatro empresas presentes que lo voy a introducir en un minuto. Pero también, antes de eso, compartir un par de datos que nos gusta poder respaldar con números la evolución de este tema, y usamos data que nos pasa un aliado nuestro, que es S&P Global, a través de su Corporate Sustainability Assessment, que ellos hacen cada año a más de 3.500 de las empresas más grandes que están en bolsas en muchos países en el mundo. Y en esta evaluación hacen 4 preguntas sobre derechos humanos. Y en América Latina hay más de 200 empresas que participan activamente o pasivamente en esta evaluación. Entonces, hemos visto a lo largo de los últimos años con la data que ellos tienen que presentar respaldos a estas 4 preguntas para la evaluación, que hay un avance. Hay ahora en la región más del 50% de estas empresas hablan de tener un compromiso declarado para respetar los derechos humanos. Pero cuando llegamos a la pregunta que habla de ¿han hecho un proceso de debida diligencia?, baja el porcentaje mucho. Y cuando llegamos a la cuarta pregunta que habla de ¿están transparentando y reportando los resultados?, baja aún más. ¿Ya? Hay mejoras. En los últimos 3 años uno ve una tendencia que cada año el puntaje para estas preguntas va mejorando, pero todavía estamos muy lejos de un buen número en este caso. Entonces, justo hoy tenemos con nosotros 4 invitados, como mencioné, de empresas que van a hablar justamente sobre los desafíos de hacer un proceso de debida diligencia en la empresa. En honor del tiempo y para que tenemos mucho espacio para preguntas de la audiencia, voy a hacer una introducción a ellos muy ejecutivo, muy breve para llegar a la conversación. Acá tenemos a Teodoro Schmidt, que es Senior Manager de Community Affairs de Codelco, es la empresa estatal de minería de cobre acá en Chile. También tenemos a Sandra García, directora de cumplimiento para ISA y sus empresas en Latinoamérica, que es una empresa de energía y infraestructura de Colombia. También tenemos otra Sandra Martínez, que es gerente corporativo de responsabilidad social de la empresa Plus Petrol de petróleo y gas de Argentina.
Y finalmente tenemos a Juan Carlos Corbalán, gerente legal y de sostenibilidad de Sodimac, que es una empresa retail y de mejoramiento de hogar que tiene sede casa matriz acá en Chile, pero también tiendas y operaciones en 6 países más en América Latina. Y para ellos tengo 2 preguntas. ¿Por qué su empresa tomó la decisión de hacer un ejercicio de debida diligencia en derechos humanos? ¿Y cuáles fueron o han sido los principales obstáculos y desafíos que encontraron en el proceso? Entonces, la idea es que tiene como 5 o 6 minutos cada uno para contestar estas 2 preguntas, una ronda, y luego lo vamos a abrir para preguntas de la audiencia. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Ellos son los protagonistas en cada una de las empresas. Es 4 personas que fue nuestro contraparte directo que convencieron a sus gerentes de tener que hacer este proceso y trabajaron muy de la mano con nosotros, así que estamos encantados de tenerlos con nosotros. Así que, Teo. Oye, quiero partir agradeciendo al Centro Vincular y a la Embajada de Noruega por hacer esto posible. O sea, que ese es como primer punto. Hablar de empresas y derechos humanos implica reconocer el papel que tiene la empresa en la sociedad. Efectivamente es una especie como de espada de doble filo. Las empresas pueden transformar realidades, tanto positiva como negativamente. Y por un lado pueden contribuir al desarrollo económico de la región, de la comuna, de la localidad donde operan. Pero por otro lado pueden impactar o generarse impactos adversos a los derechos humanos en esa misma región, comuna o localidad donde puede operar esa misma empresa. Yo quiero partir diciendo, para las personas que no saben, que Codelco es la principal productora de cobre del mundo. Es la empresa estatal más grande de Chile. Ha aportado algo así como 168.000 millones de dólares al Estado, que uno se empieza a perder con esas cifras. Alguien me decía el otro día si era como comprar el Real Madrid. Es mucho más que comprar el Real Madrid. Es el Real Madrid, el Barça, Messi y Cristiano y nos queda un vuelto todavía. Para ponerlo en perspectiva, son como 3,5 millones de viviendas sociales o 650 hospitales de alta complejidad. Pero ¿saben qué? Codelco, hasta el año 2021, no tenía un proceso de debida diligencia en derechos humanos. Y escucharon bien. Hasta el año 2021 no tenía un proceso de debida diligencia en derechos humanos. En silencio. Así me quedé yo cuando me dijeron que me tenía que hacer cargo de esto, digamos. Y Codelco evidentemente tenía una deuda pendiente. Entonces, ante la pregunta ¿por qué lo empezamos a hacer? Por un lado, porque teníamos esta deuda con todas las divisiones, son 8 las que operamos. Y sabemos que Codelco ha cometido errores, tenemos pasivos históricos y este ejercicio lo que nos permitió fue identificar impactos negativos, riesgos inherentes. A partir de ahí tenemos que percolar para lograr estos riesgos residuales, aplicar controles con una mirada de derechos humanos y generar planes de acción. Pero sobre todo asumir el compromiso de evitar, prevenir, reparar estos impactos negativos y demostrarlos en la práctica. Si al final eso es lo que nos están pidiendo. Con esto termino este primer punto. Yo creo que en la actualidad los derechos humanos son una exigencia en materia de sustentabilidad y de producción responsable. Hay un nuevo mínimo común que se nos está exigiendo, al menos a la industria extractiva, minera, de energía forestal, por parte de los inversionistas, la sociedad y los consumidores finales. Nosotros estamos en un grupo, en espacios que son el Coppermark, el ICMM, Pacto Global, con quien cenamos, veo algunas caras ahí conocidas de anoche, el Responsible Mining Index, nos exige estar muy atentos y estar muy atentos a los próximos pasos que vayamos dando en esta materia de derechos humanos. ¿Quieres que responda las dos al tiro? Ya. Y la otra era los obstáculos, ¿verdad? Los obstáculos definidos, los desafíos. Les voy a dar 3 nombres. David Silverman, Ricardo García, Carlos Berger. A muchos en esta audiencia, no a todos, probablemente no les suene de nada estos nombres. Pero los 3 tenían 2 cosas en común. Los 3 trabajaban en el Codelco, como gerente general de Chuquicamata, como gerente general de Salvador y jefe de Relaciones Públicas. Y los 3 fueron asesinados en 1973.
Cuando una empresa como Codelco ha sufrido un trauma de esta envergadura, es inevitable relacionar derechos humanos y empresas con esta temática, digamos. Eso diría que fue un primer punto a tratar en Codelco. El segundo punto fue enfrentarse como los ejecutivos al área como más corporativa, que cuando tú los citabas a una reunión de esta envergadura o de esta temática, simplemente para contarles cuál iba a ser el paso a seguir, te escribían por WhatsApp, por interno, diciéndote: Teo, ¿de qué se trata? ¿Por qué me invitaste a esta reunión? Quizá con un poco más soez y un poco más agresivo, y no voy a revelar esa conversación por simplemente respeto a esta audiencia, pero costó muchísimo hacer entender la importancia de estos temas al área jurídica, costó muchísimo hacer entender la importancia de estos temas al área de riesgos, por ejemplo. Y se ha requerido mucha tolerancia, y tolerancia a la frustración. Ha sido un peregrinaje, y como dice el refrán, el peregrino sin buen humor es como un mundo sin color. Así que ha habido que tener buen humor en este camino. Afortunadamente, los resultados que hemos podido mostrar lo hemos podido hacer a los comités ejecutivos de las divisiones, allí donde estamos presentes. Hemos tenido espacios con el presidente ejecutivo, con Andrés Ugarret, que salió hace poco. Habrá que tener un nuevo espacio con Rubén Alvarado. Este tema lo hemos llevado al directorio, al menos en 2 ocasiones. Habrá que volver a llevarlo. Uno se debiera acostumbrar a llevar estos temas al directorio, a informar sobre los avances de estos temas. Y te diría que el principal desafío tiene que ver con pasar del discurso de maximizar utilidades o de aumentar la producción a una mirada más con los derechos humanos. Esto es decir, o vale decir, mejorar las condiciones laborales internas de los trabajadores propios, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de empresas colaboradoras, remediar los pasivos socioambientales que ya tenemos y que posiblemente vayamos a tener, estar más involucrados en los proyectos de inversión, estar más presentes para que cumplan el estándar que queremos. Eso yo diría que es. Muchas gracias, Teo. Yo quiero destacar un tema que valoro del trabajo de Codelco con eso, es que tomaron el tiempo. Porque a veces una empresa dice, quiero hacer, o necesito hacer una debida diligencia y necesito hacerlo para todas mis operaciones en 1 o más países, todo en un momento, y lo necesito en 3 meses. Y imposible. Codelco tomó el tiempo en que hicimos el mismo proceso completo en cada una de las divisiones por separado. Y por eso empezando en 2021 y recién terminando el último división 2023. Entonces, 3 años de inversión de energía y tiempo, no solo de Teo, pero del equipo completo, muestra la seriedad en hacerlo paulatinamente, pero hacerlo bien. No tratar de abordar todo al mismo tiempo, porque el contexto, aunque son todos en Chile, el contexto de la zona central, hacia el norte, hacia la costa, donde está Ventana, todo muy distinto. Entonces, uno tenía que tomar el tiempo para el análisis local. Así que eso es algo para destacar. Sandra. Bueno, en primera persona voy a compartir la experiencia que tuvimos. Esto surge, la debida diligencia en ISA y sus empresas, surge como un ejercicio de reflexión profunda y de diálogo entre el área de cumplimiento y el comité directivo. Nosotros en ISA y sus filiales tenemos un propósito superior, y este propósito superior son conexiones que inspiran. Y esto nos hace ser conscientes de que somos parte de un todo y que tenemos un compromiso como compañía ISA en generar un legado de un mundo mejor y contribuir más a la humanidad. Surge en esa conversación porque a nivel de los oficiales de cumplimiento y las áreas de cumplimiento siempre trabajamos como en piloto automático. ¿Eso qué significa? Estoy validando el cumplimiento y si no está dentro de la normativa, la exigencia, no me hago cargo. En Chile existe la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y en esta normativa nada se dice en materia de derechos humanos. Entonces, las áreas de cumplimiento, esto no es legal, no hay que cumplirlo,
lo dejamos pasar y no nos hacemos cargo como un propósito superior de dejar un mejor mundo en la sociedad, ¿cierto? Esto también tuvo una reflexión profunda asociada a las emociones que vivimos relacionado al estallido social, porque en ese momento hubo muchas semanas en donde hubo una encrucijada moral, donde la sociedad se cuestionaba todo lo que estaba sucediendo. A nivel empresarial había también unos cuestionamientos relacionados al abuso, al maltrato, a la experiencia de desigualdad que estaban viviendo, y esto en el área de cumplimiento llegaron en ese momento del estallido social las preguntas de si el personal estaba teniendo estas mismas emociones. Ahí hicimos la evaluación y nos encontramos con que ellos se sentían valorados, entonces que no era por ahí a nivel empresarial. Pero teníamos que salir de la caja y ver que no era solamente el personal, habría que ver los proveedores, contratistas, subcontratistas, las comunidades con quien nos relacionamos. Y ahí dijimos, no, es necesario que hagamos la debida diligencia para poder tener adecuadamente identificado cuáles son estos grupos o los grupos vulnerables, más vulnerables con el que nosotros nos relacionamos en el día a día, y poder tener allí una protección especial a estos grupos vulnerables, como lo establecen los derechos humanos relacionados a las mujeres, personas con discapacidad, migrantes, y poder hacerlo de una manera responsable. La combinación de que así no sea normativo y por un propósito superior, más la identificación y cuidar las personas vulnerables o más vulnerables en la operación, fueron los que impulsaron a avanzar a hacer la debida diligencia. Y ahí como que se combinó y arrancamos. A nivel de los obstáculos y desafíos, dentro de los principales obstáculos que tuvimos, y bueno, esa es una confesión personal, como yo soy extranjera, no visualicé lo complejo que iba a ser tener las conversaciones en torno a derechos humanos, porque en Chile los derechos humanos están muy relacionados con los temas políticos y por las huellas que ha tenido estos 50 años. Entonces, pasar esa barrera fue súper complejo, porque cómo explicas y cómo abordamos los derechos humanos en la empresa, porque se ven como las violaciones de lo que sucedió, todo. Entonces, llevarlo a una comunicación fluida tuvo ahí un desafío importante. También dentro de los obstáculos que vimos está relacionado a la capacitación y el entrenamiento. No estamos entrenados en saber cuáles son los derechos humanos que debemos hacernos cargo, o cuáles vamos a promover, o cómo vamos a garantizar de que haya un disfrute verdadero de los derechos humanos a nivel empresarial. ¿Cuáles son esos derechos humanos? ¿Son los del PIDES? ¿Son exactamente de qué soy responsable? Y yo creo que esa es una conversación que tiene que iniciarse tempranamente cuando se hace el ejercicio de debida diligencia. Por otro lado, también el temor a qué va a salir de todo esto. El presupuesto no es infinito, ¿cómo lo vamos a abordar? Y ahí es clave tener en cuenta la experiencia y los profesionales, que en este caso el Centro Vincular nos generó mucha confianza para poder desarrollar las comunicaciones dentro de la organización, porque además el proceso incluye que estas conversaciones con todos los grupos de interés se hace sin la administración presente. Entonces era como, no, pero ¿cómo van a hablar? ¿De qué van a hablar? Y no, hay que confiar en los expertos y dejar que fluya y que las partes puedan florecer y contar todo lo que está sucediendo. Por último, como a nivel de desafíos, yo veo a nivel empresarial, en el argot empresarial existe una frase de Peter Drucker que es: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona. ¿Esto qué significa? Indicadores. Tuve la oportunidad en la universidad de ver que en materia de derechos humanos existen indicadores para los estados, pero no existen indicadores de derechos humanos para empresas, y yo creo que eso sería algo maravilloso que te permita identificar el estado actual en el que te encuentras y poder ir mirando el progreso
en qué estamos fallando, ver el mapa completo. Y también algo muy especial que no se puede dejar pasar es que, tal como lo decía la ex alta comisionada Navi Pillay, los indicadores no los podemos ver solo como números, porque detrás de ellos hay seres humanos que hay que cuidar y que hay que hacer todo lo posible para que todos podamos disfrutar de los derechos humanos. Eso sería. Gracias, Sandra. Y creo que hemos olvidado de un gran desafío que tuvimos con ustedes, que fue en 2020 y fue puro pandemia. Entonces todo fue en línea, yo había olvidado esta parte. Y por otro lado, lo lindo del proceso con ellos fue en el principio lo que habló Sandra, del cuestionamiento de algunos de los gerentes que fueron, tal como en Codelco, bien fuerte en pero ¿por qué eso? Y al final, en la presentación final, cuando Sandra presentó los resultados, fue como, pero eso tiene sentido para el negocio. Estábamos hablando de prevenir riesgos que no son algo distinto, no son algo como fuera de lo que es hacer nuestro trabajo bien. Entonces, el hecho de que algunos de este gerente están como escépticos en el principio, que fueron ellos mismos que dijeron al final, ok, ahora entiendo y ya tenemos algo ganado. Sí. Y ahora tenemos con nosotros el otro Sandra, Sandra Martínez de Pluspetro. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias al Centro Vincular por la oportunidad de estar compartiendo acá este panel. ¿No? Perdón. ¿Ahí? Sí. Bueno, muchas gracias al Centro Vincular por esta oportunidad de compartir este panel con mis compañeros. En el caso nuestro, somos una empresa de energía. Pluspetrol tiene aproximadamente más de 1.900 empleados. Trabajamos en áreas diversas, desde zonas desérticas a zonas de selva, con alta biodiversidad, con poblaciones indígenas, rurales, urbanas, en Argentina, en Perú, en Ecuador principalmente. ¿Y cómo empezamos este proceso? Creo yo que lo empezamos para no quedarnos afuera o para ser elegidos, porque lo que nos pasó en el año 2018 fue que teníamos una operación en un país y buscábamos un socio. Y el socio vino, se interesó por el proyecto, pero dijo, primero quiero hacer una debida diligencia. Y las 2 primeras páginas de todo lo que nos mandó eran preguntas sobre derechos humanos y nosotros no teníamos nada para responder al respecto. Entonces ahí dijimos, bueno, ya habíamos estado mirando el tema, queríamos empezarlo desde el área, pero no encontrábamos el momento, ni el espacio, ni el camino, digamos, ¿no? El camino allanado. Entonces hicimos en el año 2019 una revisión de nuestra política de sostenibilidad e incorporamos el compromiso hacia los derechos humanos y eso nos permitió al área nuestra hacer un planteo para comenzar internamente un proceso de debida diligencia en derechos humanos en conjunto con el área legal de asuntos ambientales y sociales. Este fue un proceso interno desarrollado entre las 2 áreas. Preparamos una matriz específica tomando en cuenta antecedentes de otras empresas, o sea, lo que habían transitado otras empresas. Tuvimos la asistencia inicial del SEATS, que vinieron a darnos una charla a la alta gerencia sobre la problemática o el tema derechos humanos y empresas. Utilizamos, obviamente, para diseñar nuestra matriz, los principios rectores, el toolkit, miramos el toolkit de IPIECA. IPIECA es la Asociación Internacional para la Conservación Ambiental en la Industria de Petróleo y Gas. Utilizamos una metodología también que había propuesto Deloitte junto con el SEATS. El SEATS es el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible en Argentina, que es como la pata o la filial en Argentina del World Business Council, y con eso armamos una matriz propia, ¿sí? Teniendo en cuenta cuáles serían, bueno, los derechos principales, los derechos asociados, y identificamos cuáles eran las acciones esperadas o las que teníamos que tener en base a esos derechos y cuáles eran las amenazas que podíamos generar. Y implementamos una matriz que plantea probabilidad de ocurrencia de esa amenaza, el impacto que genera si se produjese y qué riesgo nos estaría ocasionando. Y empezamos a tener talleres con las áreas y
planteamos por las áreas corporativas primero y luego fuimos a las áreas en las unidades de negocios. Aprovechamos esos talleres también para hacer un planteo de qué eran los derechos humanos, porque no teníamos, la mayoría de la gente, y es lo que les pasaba a ustedes, cuando nosotros planteamos, y es una problemática muy semejante la argentina a la chilena, cuando se habla de derechos humanos, la asociación inmediata es con la época de represión o con la policía o con los temas militares. Y entonces nos decían, bueno, pero ¿y por qué tengo que trabajar esto? ¿Qué tiene que ver con el negocio? Y tuvimos esa resistencia inicial, pero sin embargo, cuando empezaron a participar en los talleres, nosotros, además de trabajar el tema de matriz, tomábamos la primera hora para hablar de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuál es el marco? ¿Por qué trabajar el marco de los principios rectores de empresas y derechos humanos? Darles ejemplos. Y ahí empezaron a ver que los derechos humanos son algo que nos atraviesa a todo, que era un tema transversal que tiene que ver como ser humano y también como empresa, es decir, tomar esa conducta empresaria responsable de la cual habla OCDE y que nosotros realmente la tomamos como parte de todo este proceso, porque también utilizamos la guía de debida diligencia de OCDE para este proceso interno. ¿Qué aprendimos con esto también? Bueno, que los tiempos son flexibles porque empezamos el proceso en el 2020 y nos atravesó la pandemia. Entonces, los primeros talleres fueron presenciales, pero después tuvimos que plantearnos todo a talleres virtuales y se nos fue extendiendo un poco el tiempo y el proceso duró 2020, 2021 y 2022. Esto nos permitió tener una matriz consolidada por unidad de negocios, un plan de acción que se planteó para ir viendo las brechas necesarias y a la par de esto también armamos un marco normativo. Entonces el año pasado publicamos nuestra primera política de derechos humanos y ahora estamos en el proceso con centro vincular desde el año pasado para empezar a operativizar la política y los resultados de esta primera debida diligencia, que fue una debida diligencia interna y nos faltaba la mirada hacia el exterior. Y eso es lo que estamos trabajando con Vincular desde el año pasado. La verdad que ha sido un proceso muy rico, con muy buenos resultados, pero tenemos ese gran desafío ahora de implementación de lo que hemos recogido en estos años, poder incrementar la capacitación de todo el personal en la temática y obviamente la implementación de la política. Gracias, Sandra. Sí, lo que mencionaste de operacionalizar, eso es el gran desafío y sentimos que la mejor forma tiene que ser a través de la gestión de riesgos, porque ahí se controla, ahí se mide, se evalúa frecuentemente en la empresa. Si queda solo dentro de un bonito informe en el área de sostenibilidad, nunca va a permear en el día a día. Y lo que ustedes están haciendo, gradual, operación por operación, país por país, es un buen camino. Así que gracias. Y por último, pero no menor, Juan Carlos Corbalán, nuestro gran amigo de Sodimac. Oye, mil gracias, Ingrid. Escuchando a Teodoro y a las ambas Sandras, claro, tenemos historias bien parecidas, no solamente por el consultor vincular, sino que además cómo se dio el proceso internamente. Efectivamente, si uno escucha a una empresa como Codelco, Codelco, yo desde cabro chico he dicho, wow, Codelco. Como decía, se podrían haber comprado al Real Madrid, al Barcelona. La cantidad de recursos que dispone Codelco es enorme. Y no solamente la cantidad de recursos que le aporta al país. Y que Codelco haya recién implementado un tema de esta magnitud del 2021 da cuenta de que efectivamente son temas nuevos, son temas que en general las empresas hemos trabajado no desde siempre, no estaba en nuestro core, no era, entre comillas, normal para nosotros tener un proceso de debida diligencia y empresa. Y exactamente lo mismo nos pasó a nosotros. O sea, yo, tengo una aproximación desde el derecho al tema. Yo soy el gerente legal de una compañía de retail grande, Home Center Sodimac, que espero que todos la conozcan, hayan comprado.
y ayuden a pagar mi sueldo. Claro, una empresa de retail, la primera pregunta que me hacen es ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Juan Carlos, te volviste loco. ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Lo podemos postergar? Y sí, pues no era obligatorio hacerlo, lo podíamos postergar y claro, lo postergamos un par de años. Pero después el tema fue agarrando vuelo a nivel internacional. Tengo una persona que es conocida por todos ustedes, que fue miembro del grupo de trabajo de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas, que está aquí presente, y me decía que esto está penetrando y transversalizando toda la agenda de sostenibilidad. O sea, desde ISO 26000, que dice, hazte cargo de tus impactos, y después la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y había algo que traspasaba todo. Claro, nuestros impactos tienen impacto en las personas, hazte cargo de los derechos de las personas. Entonces, esas preguntas que me lanzaba este amigo consultor, claro, hicieron que volviera al ataque, porque además desde la lógica de un abogado interno, nosotros con Juan Pablo y otros abogados, Juan Eduardo Ibáñez, de verdad nos hemos ido alejando del arquetipo clásico de abogado que defiende todo en la empresa, que espera que el cliente lo demande para tenerlo arriba del columpio 5 años, y olvídate que me va a ganar porque yo tengo los mejores abogados del país. Ese arquetipo de abogado al final, claro, le puede ganar el juicio al cliente, puede tener buen resultado al corto plazo, pero un gerente legal interno se da cuenta que ese camino probablemente no es el más beneficioso si quieres ser una empresa no solamente admirada o respetada o temida, sino que querida para que te prefieran. Ese es el tema. Tú disputas clientes, tú disputas talentos, tú disputas proveedores. Y una empresa que no se preocupe de estos temas está liquidada en el mundo moderno. Y ese convencimiento de varios abogados de nuestra generación empezó a permear. Y claro, vale más un abogado o un gerente legal que sea capaz de decirle incluso al dueño, ¿sabes qué? Aquí estamos equivocados. Esto es un peligro. Esto mejor veámoslo por este otro lado. Y no simplemente, sí, jefecito tiene toda la razón. Y lo defiendo por acá. Y eso yo creo que hizo que me hiciera todo sentido. O sea, la palabra debida diligencia viene de nuestro Código Civil, o sea, de hacerse responsable, las cosas básicas del derecho. Y efectivamente, felizmente en el caso nuestro, el directorio nos dijo inmediatamente que sí. 2016, 2017, 2017 fue, a fines del 2017. El 2018 hicimos el primer ejercicio, ¿no es cierto, Ingrid? Sí. Primer ejercicio de debida diligencia. Y el directorio creyó en esto, nos dijo que sí. La resistencia era más de nuestros equipos, de mis pares, de las gerencias intermedias, porque tú le pones un tema adicional. Y nosotros ya estamos cargados de miles de temas. Los ejecutivos de una compañía como Sodimac, les pasa a ustedes seguramente lo mismo, tienen 1000 urgencias en un proceso altamente eficiente en que deben sacarle el mayor jugo a pocos recursos. Y claro, tú le vienes con un tema que no es urgente, que no es obligatorio, que además no está dentro de las prioridades y es nuevo. ¿Y en qué me reporta? Porque ni siquiera está en mi KPI. Entonces
Entonces, explicarle de ya nuestra política de sostenibilidad, etcétera, y el ser diligente respecto de riesgos que no estás viendo. Y cuando lo metes a los riesgos, a la planilla de riesgo, ahí vas rompiendo resistencias porque le hace sentido. Y esa lógica desde los obstáculos, o sea, la lejanía cultural, una lejanía cultural enorme, porque la cultura de la compañía es maximizar utilidades, bien, sí, dentro del marco legal, sí, responsablemente sí, pero maximizando utilidades, no me vengas con otros cuentos, porque no, claro, pero cuando le dices, oye, para maximizar utilidades tú tienes que pasar por esto de todas maneras, porque de lo contrario vas a generar riesgos e impactos que van a disminuir tu utilidad. Es más, pueden poner en riesgo tu propia pega. Claro, cuando el gerente legal le dice eso a un gerente, tiene un peso distinto, felizmente. Y claro, tiene la lejanía cultural, tiene la lejanía y el problema político, que en Latinoamérica es bastante común. Nosotros tenemos un drama de arrastre en Latinoamérica de violaciones a los derechos humanos bastante reiterado, respecto a lo cual no nos hemos hecho bien cargo en la historia. Y claro, cuando tú planteas un tema así, puede sonar a que le estás metiendo un tema político. Y yo puedo tener una posición política respecto de la historia de Chile o de Latinoamérica, pero lo que debiera motivar a un directorio o a un ejecutivo es el futuro. Y decirle, mira, independientemente de tu postura política y cualquier cosa al respecto, la empresa puede contribuir a ser un activo solucionador de problemas y evitar problemas para la propia empresa. Y es ahí donde más le hace sentido a los equipos internos. Eso, así como... Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos por ser muy, muy ejecutivo con las intervenciones. Podríamos conversar horas con cada uno de los ejemplos acá. Tenemos un par de minutos si hay preguntas de nuestra audiencia, si alguien quiere hacer alguna consulta general o alguno en particular. Gracias, Valentina. Sí. Hola, buenas tardes a todos y gracias por compartirnos sus experiencias. Mi pregunta es acerca del proceso de consulta a los grupos de interés, a los titulares de derechos, precisamente en la identificación de los impactos específicos de sus actividades y en ese diseño también de medidas de mitigación y manejo. Entonces, quería que nos hablaran un poco de eso. Muchas gracias. Súper. Tomamos como 3 preguntas y sí, de todo, ¿te parece? Ya. Roberto y sí. Atrás. Para todos, perdón, ahí. pero principalmente para Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo hacen con aplicar o con direccionar, en todo caso, con su cadena de valor para que también ellos implementen procesos similares a los que ustedes iniciaron? Súper. Gracias. Bueno, agradecerle la presentación muy interesante. Yo quiero tomar un punto que tiene que ver con que en principio es bastante más fácil identificar a los actores externos como necesarios para hacer todo este trabajo y se pierden un poco porque está muy cerca o porque es muy cotidiano el grupo de interés interno, que son los trabajadores y trabajadoras. Y particularmente, bueno, Codelco, por la magnitud que tiene, por la cantidad de trabajadores que tiene, por los modelos también de externalización que tiene, la pregunta es si efectivamente hay una participación más activa de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales para ayudar, colaborar a estos procesos de derechos humanos en empresas, sostenibilidad, etc. Y lo digo porque en general cuando uno lee siempre escucha que el mundo del trabajo, los trabajadores y trabajadoras están como ausentes en estos procesos. Entonces quisiera un poco saber
bueno, de todo por supuesto, pero particularmente de Codelco, básicamente por la magnitud que tiene. Gracias. Atrás. Para no privilegiar demasiado lo del frente. No sé si van a alcanzar a responderlas todas, pero muchas gracias a los 4 panelistas. Yo también soy parte del equipo de Codelco, así que mi pregunta no es para Teo, es para los otros 3, por favor. ¿Qué ha pasado en su experiencia respecto a las capacidades y competencias en los equipos? Porque finalmente este es un tema nuevo, desconocido, ¿no es cierto?, que apoyados por Vincular hemos podido entrar en estos temas. Pero ¿qué pasa después, cuando cerramos la puerta? ¿Qué pasa con las competencias necesarias para seguir? Cuando hablamos de incorporarlo en las áreas de riesgo, dura tarea. Nosotros conocemos también lo que significa eso, pero ¿qué pasa con las competencias respecto a este tema? ¿Cómo lo han abordado? Porque los derechos humanos, a juicio de cualquiera, puede ser todo y nada, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo agarran a partir desde las competencias que generan en los propios equipos? Eso, muchas gracias. ¿Aquí me voy a tirar? Sí. Sí, y el último atrás. Perfecto. Bueno, realmente muy interesante escuchar todas las experiencias. Claramente Centro Vincular, siempre vinculado a estos procesos con tanto éxito. Mi consulta va no solamente, digamos, la debida diligencia como una oportunidad de hacer que otros hagan en la cadena de suministro, ¿no? En este caso. Pero ¿qué pasa con la competencia? Es decir, mi pregunta va, la acción colectiva, ¿creen ustedes que es una oportunidad para trabajar también en materia de debida diligencia? ¿Y se les ha tocado tener alguna experiencia tanto a nivel nacional en Chile o a nivel regional? Y si nos pudieran contar y comentar oportunidades y desafíos en esa línea. Súper. Ahora sí, atrás, señor, parecerá. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones. 2 consultitas, una, se me adelantaron, que quería saber si existen en esas empresas sindicatos y qué participación tuvieron en los procesos. Y la segunda, si pudieran profundizar un poco de cuáles fueron los resultados de los procesos de debida diligencia, cuáles fueron los riesgos mitigados o los impactos reducidos en términos de derechos humanos que esos procesos finalmente dieron cuenta. Muchas gracias. Tenemos 6 preguntas. Voy a hacer un resumen para ver y cada uno tiene 1 minuto para tratar quizás contestar todo o enfocarle quizás en lo que tiene más conexión con usted. Primero fue sobre los... tenemos un poco después. Ya. Primero fue sobre los grupos de interés, el involucramiento de los grupos de interés afuera. Particularmente para Sodimac, pero fue abordado en 2 preguntas, el tema de la cadena de suministro y las complejidades de eso. El tema de los trabajadores, hubo 2 preguntas sobre cómo involucrar a los sindicatos y los trabajadores en el proceso. Muy buena pregunta sobre cómo se abordan las competencias internas necesarias después de haber hecho un proceso de debida diligencia y la acción colectiva con otras empresas, en ejemplos quizás a nivel gremial del proceso. Y una reflexión final que quieren cada uno. Voy a tratar de abordar la mayor cantidad de preguntas. A ver, durante el proceso de diligencia, efectivamente los sindicatos fueron parte del proceso y yo me aseguré que hubiese sindicato rol A, estamos divididos como por los profesionales y por los y rol B en el fondo, que finalmente son quienes hacen el trabajo, quienes están en la mina, los operadores, los mantenedores, y estuvieron representados todos los sindicatos de todas las divisiones y en algunos casos, no en algunos casos, en todos los casos se abordaron más de un sindicato. En Codelco hay hartos sindicatos y por lo tanto estuvieron reflejados todos de los 2 rol A, rol B, y estuvieron representados por dirigentes mujeres, en este caso, en todas las divisiones. Yo te diría que el involucramiento que hay por parte de los sindicatos con la directiva de Codelco es alto. En la prensa salen las negociaciones colectivas y eso es un gran show, pero en el fondo, después yo te diría que en el día a día las negociaciones, la relación es buena, hay unas mesas de trabajo donde está involucrado el presidente ejecutivo y la plana directiva mayor,
y donde participan, bueno, nuestra vicepresidenta de sustentabilidad le tocó participar en varias ocasiones, pero esto no es un tema de sustentabilidad, realmente está involucrado la plana directiva completa, por diferentes temáticas, hay diferentes mesas de trabajo. A ver, el otro tema era las capacitaciones. Las capacitaciones nos falta. O sea, yo creo que a día de hoy se han hecho algunas capacitaciones ejecutivos a través de Vincular, pero nos falta que esto sea más constante en el tiempo. Nos falta generar más instancias de capacitación permanente. Hay un punto que sale reiteradamente que tiene que ver con de qué manera estamos capacitando a las personas que están encargadas de la seguridad industrial en Codelco, que son la gente que cuida como el entorno, el contorno territorial de la mina, de la operación. Y si bien ellos tienen capacitación, falta que nos involucremos más. Yo diría como reflexión final, y esto es algo que no salió aquí, hoy día el mundo tiene un apetito voraz por una serie de commodities. Estamos en la era de la transición energética, de la descarbonización, y déjenme decirles que no va a ser un proceso exitoso sin el cobre, esa transición energética, porque es el principal conductor eléctrico. Déjenme decirles también que no va a ser exitosa esa era de transición energética sin el litio, porque es el principal almacenador eléctrico. Por lo tanto, la buena o mala noticia es que Codelco tiene cobre y en el mediano plazo puede que tenga litio, y nos guste o no, es un mundo que va a ser más eléctrico y que va a ser clave para enfrentar el cambio climático. Pero esa transición, y lo hemos hablado aquí largamente, no es a cualquier costo. Codelco tiene que ser muy prudente, muy responsable, con un enfoque en materia de derechos humanos, respetando a las personas, respetando el medio ambiente, con acciones focalizadas, cuantificables, más coherentes y con un sello distintivo. Preguntaban también, y con esto ya cierro, cuáles habían sido como las principales temáticas, temas de seguridad y salud, desde planes qué planes teníamos específicamente para combatir la silicosis, el MP10, el MP25. Salían temas asociados a pasivos ambientales que tiene Codelco como históricos, en ventanas y en general en todas las divisiones. Capacitaciones, era un tema que salía, de qué manera los procesos que tenemos del sistema de reclamos se hacen cargo de derechos humanos, de qué manera se involucran más. Me tocó revisarlos, pero yo te diría en promedio eran 200 riesgos inherentes y en promedio por división alrededor de 36, 40 riesgos. Pero había temas de abastecimiento, de qué manera nos hacemos cargo en la cadena de valor, de respetar los derechos humanos, del material, cómo termina ese material final, a lo mejor en China y la India, respetándose también todos los estándares internacionales. Te podría dar el listado cuando tengamos los riesgos residuales. Yo me podría comprometer a tener una conversación privada con quien sea que hizo la pregunta. Bueno, yo me quiero referir a la parte del entrenamiento y la capacitación. Yo creo que el haber tenido las conversaciones que se dieron al interior de la compañía hicieron movilizar mucho el equipo directivo. En mi caso particular, hice un magíster en Derechos Humanos para poder tener el conocimiento y poder contagiar estos temas dentro de la organización. Se hace necesario en la identificación de riesgos las personas o los procesos que más están vinculados a los mayores riesgos que se presentan, vulneraciones a los derechos humanos, y un entrenamiento como especializado como para ellos. O sea, no ha sido como una capacitación genérica para todos, sino como especializada. Igual hay deudas, todavía no hemos generado como una capacitación más profunda en los titulares de derechos, ¿cierto? Como que se tenga la conciencia de cuáles son los derechos a los que puedo solicitar. Eso por un lado. Y lo otro, en términos para cerrar, yo creo que hay que movilizar más profundamente la agenda de derechos humanos y empresa.
En Chile, en este momento, por ejemplo, toda la agenda de compliance está absolutamente disparada porque recientemente hay una normativa que también ya incluye delitos ambientales, delitos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que esa movilización empieza a hacer un cambio de lo que es voluntario a lo que ya es punible. Entonces, sería muy triste que las corporaciones tengamos que esperar a que nos estén multando y a que hayan delitos a los cuales requerirá a directorios y al personal, mientras que proactivamente podemos agilizar esta agenda y debiera haber en esa parte algo más deliberado. Esa sería como la reflexión. Gracias, Sandra. En el caso nuestro quería comentar sobre cómo involucramos a otros actores, ¿sí? Porque nuestro proceso fue un proceso interno los primeros años, mirando hacia adentro, hacia la compañía. Pero a partir del trabajo con Vincular, se empezaron en una de las unidades, que es en la que estamos trabajando con ellos, que es la unidad, una de ellas, de las 3 que estamos enfocados, se empezó a involucrar a sindicatos, a grupos externos, a gobiernos locales en este proceso. Entonces, en esta unidad sí se ha cumplido con el tema del involucramiento de externos. Y en cuanto al tema de capacitaciones, lo que quería comentar es que nosotros en este proceso también armamos un marco normativo, y ese marco normativo, además de esta política que hemos publicado el año pasado, estamos revisando todos los otros documentos del marco normativo que tienen que tener un espacio, una mirada sobre el tema de derechos humanos. Y hemos incorporado derechos humanos en el Código de Conducta de Terceras Partes y en el Código de Conducta del Personal. Y el Código de Conducta de Terceras Partes es un código que acompaña todo servicio que tenemos, ¿sí? O todo contrato que tenemos con un contratista o con un proveedor. Y también se está trabajando con el área legal para la inclusión de una cláusula específica sobre la temática de derechos humanos en los contratos. Nos falta el tema de capacitación, sí, es un tema que estamos abordando ahora, la capacitación en cuanto a la política, el contenido de la política, las temáticas de derechos humanos. Estamos desarrollando un curso de e-learning que va a estar dentro de lo que sería la currícula obligatoria de capacitación a partir del año próximo para todo el personal. Gracias. Bueno, mira, como lo vemos en la cadena de valor, probablemente este es uno de los temas que empezó a permear la cadena de valor antes que otros incluso. A nosotros nos interesaba que los productos que traíamos de proveedores de China no tuvieran niños en la cadena productiva o no hubiera mujeres esclavas. Y fue lo primero que llevamos a un compromiso con nuestros proveedores, estoy hablando de años, hace 21 años atrás, en que tradujimos desde el Pacto Global los 10 principios básicos y lo tradujimos al chino mandarín y le hicimos firmar un compromiso a nuestros proveedores de que esos temas, donde estaba básicamente trabajo infantil, mujeres esclavas, etcétera, se comprometían a respetarlo en la relación con Sodimac. Y eso fue como cambiando fuertemente el tema porque tuvimos un par de escenarios de eventos fuertes en torno a trabajo infantil que fueron detectados a raíz de ese proceso. Y el gerente comercial de la época tuvo la valentía de renunciar a un producto emblemático en Navidad porque se había detectado trabajo infantil en la cadena de producción de guirnaldas luminosas, que es un producto que tenéis que tener en Navidad, ¿no? Si no quedaste fuera. Y eso fue muy importante y eso habla también de alguna manera con el otro punto, el de las competencias y las capacidades de los equipos. Claro, están las capacitaciones, etcétera, etcétera, pero lo más importante desde mi perspectiva es que haya efectivamente un cambio cultural en la compañía, que lo vayan sintiendo como algo importante, que le importa al gerente general, le importa al directorio, que el gerente general y el directorio preguntan por esos temas.
Claro, uno tiene que estar poniéndole el tema detrás permanentemente, pero distinto que lo pregunte el gerente de asuntos legales o el gerente de sostenibilidad a que lo pregunte el gerente general o el directorio. Tú tienes que poner ese tema arriba para que lo pregunten ellos. Y eso cambia. Y lo otro que cambia fuertemente la cultura de la compañía es cuando estos temas van a incorporarse a los KPI, a la medición, a los incentivos directamente. O sea, ¿cuáles son los KPI centrales por los cuales estoy midiendo a mi ejecutivo? Nosotros hemos ido de menos a más, con avances y también con retrocesos, soy franco en eso, pero en una progresión que en definitiva es de progreso continuo, o no continuo, pero en progreso. Claro, porque esto no es rectilíneo. Si uno piensa que aquí esta es una línea ascendente permanente, sin dificultades, olvídense. Esto tiene que ir sufriendo o enriqueciéndose con los procesos propios de las compañías. Acá uno no puede inventar la rueda, no puede inventarles a los consultores, a los públicos externos, ¿no? Si esto es un camino perfecto, no lo tenemos todo listo. Mentira. Esto tiene de repente retrocesos, a veces dolorosos, pero cuando alguien dice por ahí que este es un proceso continuo de persistencia, probablemente donde más vale la pena ser persistente es en este ámbito de las compañías. Así que vamos, sigamos remando. Muchas gracias, Juan Carlos. Sandra, Teo, muchas gracias. Sí, gracias a todos. Como dijo, podíamos conversar horas de eso. Es un orgullo para nosotros poder trabajar con empresas como que tenemos acá, que son muy buenos ejemplos, que empezaron, aunque sea con una operación, un proceso interno, y luego siguieron trabajando y persistiendo. Así que vamos a todos seguir persistiendo. Quiero con las palabras de Juan Carlos al final. Así que muchas gracias por quedar después de un día tan largo y nos vemos mañana. Una foto final. Ya. Bueno, dejamos hasta aquí la transmisión de este foro. Agradecemos a la organización que nos permitió transmitir esta sesión en marco del foro sobre derechos humanos y empresas, que hablaba sobre la debida diligencia de los derechos humanos en las empresas. Un tema muy interesante donde hay muchos desafíos por delante y es un tema que le hace mucho sentido a Base Pública, ya que estamos comprometidos con la sustentabilidad y también uno de nuestros objetivos es visibilizar a las personas y las organizaciones que están realizando acciones concretas en este sentido. Este seminario y también esta sesión que acabamos de transmitir va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, @basepública, también en nuestra página web, donde también pueden encontrar otros contenidos que tienen que ver con sustentabilidad, con temas sociales y con temas que están comprometiendo a las empresas en ese camino. Agradecemos a todos los que se conectaron a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.